¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludar a la Julia, a Yasna, a la gente en sus casas. Y sí, efectivamente ha sido un tema tremendamente polémico que se ha dado a conocer. De hecho, Costanera Center ha sido tendencia a través de las redes sociales, tendencia en Twitter desde el día de ayer. Ha sido ampliamente comentada esta situación que tú, Edu, ya lo decías. La empresa, Cencosud, va a realizar obras de mitigación vial que va a afectar directamente precisamente al Hospital Metropolitano, específicamente en el sector de la avenida Holanda. Tú lo decías, está el Hospital Metropolitano y al frente está el Costanera Center. Estas obras de construcción, estas obras de mitigación vial van a generar un coletazo importante, consecuencias importantes precisamente al hospital. Estamos hablando que por estas obras de mitigación, el hospital va a funcionar al 44% de su capacidad. Y ojo con las cifras de las camas, que son aún más sorprendentes. Por ejemplo, claro, de 240 camas se van a pasar a 107 camas. Y las camas críticas, acá yo lo tengo anotado, se van a reducir en un 80%, de 122 a 24 camas críticas. Es importante señalar, muchachos, y sobre todo para que la gente entienda bien esta situación. El año pasado, en mayo del año pasado, el Hospital Metropolitano se abocó y se enfocó 100% en tratar a personas contagiadas con el COVID. Esa fue la misión que dio el Ministerio de Salud precisamente al Hospital Metropolitano. El presidente Sebastián Piñera, de hecho, en ese lugar inició el proceso de vacunación. Y ahora está esta situación, que se va a cerrar casi el 50% del hospital por esta obra de mitigación. Hoy día en la mañana habló el Colegio Médico, hablaron diversas organizaciones de la salud, quienes rechazan absolutamente esta situación. No entienden cómo se va a dar esto. Yo estoy acá con la presidenta del Colegio Médico de Santiago, la doctora Francisca Crispi, quien estuvo hoy día en la mañana junto a Isquia Siches en el Hospital Metropolitano realizando un punto de prensa donde nosotros estuvimos presentes, y es sumamente importante dejar en claro de qué se trata toda esta situación. Antes de ir con la doctora Francisca Crispi, vamos a escuchar precisamente lo que dijo la doctora Isquia Siches y otras personas, funcionarios de las organizaciones de la salud, refiriéndose a este tema. Escuchamos y luego volvemos para conversar con la doctora Crispi. Bueno, ustedes saben que en la pandemia hemos vivido momentos de mucha incertidumbre, de escasez de camas, donde hemos tenido que hospitalizar a pacientes en unidades pediátricas, en pabellones. Cada una de estas camas cuenta, por lo mismo, tanto por el futuro incierto en el contexto de la variante Delta, como también por la multitud de atenciones desplazadas, cánceres no diagnosticados y atenciones que tiene que hacer toda la red. Nos parece realmente inconcebible que se cierre el 50% de las camas del Hospital Metropolitano. Es por eso que queremos hacer un llamado en este punto de prensa a la sociedad en general y particularmente a las autoridades y a los empresarios que están detrás de este proyecto. Por favor, sentido común. Por favor, prioridades. Una ola que nos ha golpeado tan duramente. Tenemos más de 47.000 fallecidos. Tenemos que hacernos cargo de todos los pacientes que todavía no han podido ser atendidos por sus otras patologías. Por favor, retrocedamos en este proyecto. Nuestro equipo de comunicaciones le va a hacer llegar a todos los medios de comunicación el informe del impacto ambiental, donde se desaconseja absolutamente hacer cualquier tipo de obra porque va a poner en riesgo la salud de los pacientes. Recordemos que estos pacientes van a ser mayoritariamente respiratorios, la polución, hemos conocido el impacto de hongos y otras patologías que vienen asociadas, para que ustedes lo puedan ver en detalle y cómo con las cartas emitidas en 2015 se definió no avanzar en este proyecto. Nosotros estábamos a la espera que el Ministerio de Salud en realidad interviniera. Sabemos que las autoridades locales han estado en varias reuniones. Se estima que por lo menos por 5 meses tienen que estar cerradas completamente el 50% de las camas, meses que nos parecen muy valiosos, para lo cual consideramos y reitero, hacemos el llamado a la autoridad a reconsiderar esta medida. Alguien tiene que lograr incidir para que este proyecto no siga avanzando y tenga un impacto sanitario en los equipos de salud y finalmente en nuestros pacientes.
El llamado a la presidenta del Colegio Médico, muchachos Isquiasiches, es claro, llamo al sentido común. ¿Cuáles son las prioridades? Ese es el llamado que realiza Isquiasiches a las autoridades correspondientes para detener estas obras de construcción, estas obras de mitigación vial que ya comenzaron. Yo les decía, nosotros en la mañana estuvimos en este punto de prensa, estuvimos en el frontis del Hospital Metropolitano y en la Avenida Holanda ya comenzaron las primeras obras, ya está cerrado en parte de la Avenida Holanda en el frontis del Hospital Metropolitano. Es una situación tremendamente delicada y sobre todo lo que yo les decía antes de escuchar la declaración. El gobierno desde el año pasado, desde mayo del año pasado, se enfocó en el Hospital Metropolitano en tratar lo que iba a ser materia COVID. Muchas personas que llegaron contagiadas precisamente a ese recinto asistencial y también se suma otra problemática que también es bastante grande. Los funcionarios del hospital también alegan malos tratos, malas condiciones, muchos profesionales que han llegado a honorarios también, y esa es un poco también la queja que expresaron durante esta mañana en el punto de prensa. Yo les decía, yo estoy acá con Francisca Crispi, con la presidenta del Colegio Médico de Santiago. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y se nos puede contar la indignación que a ustedes como Colegio Médico les provoca toda esta situación que también ha sido ampliamente comentada, ¿no? Sí, realmente es insólito que en un momento donde tenemos tanta incertidumbre por la pandemia, donde por la pandemia se han desplazado miles de atenciones que hoy día tenemos que recuperar, teniendo una red muy tensionada, que se tome la decisión de privilegiar las obras del Costanera Center por sobre la salud pública de la población. Realmente como gremio y como sociedad no podemos tolerar que en este momento tan complejo se privilegien intereses de terceros y no la salud de las personas que hoy día necesitan la atención en la salud pública. Doctora Crispi, gusto saludarla por acá, Eduardo. Estamos súper de acuerdo en que no hay nada más importante que la salud y que obras de esta manera, sin las mitigaciones que corresponden, son tremendamente perjudiciales para los pacientes. ¿Nos podría hacer una descripción de cuáles son esos perjuicios a guaguitas que están en el hospital, a mujeres que están en el hospital, a hombres que están en el hospital, en distintas unidades u etapas del hospital, y que con estas obras pueden ver perjudicada su salud? Sí, bueno, el primer perjuicio es que la red pública va a perder una cantidad de camas enorme. O sea, va a pasar de tener 240 camas disponibles a tener la mitad, menos de la mitad, sí, un 44%, y eso afecta a la red. Hoy día hay que ser muy claros, tenemos a más de 480 personas en cama UCI por COVID hospitalizadas solo en la región metropolitana. Esas personas podrían ser derivadas al Hospital Metropolitano, podríamos usar la red para recuperar las atenciones perdidas. Sin embargo, estamos perdiendo capacidad hospitalaria, que es crucial en este momento en que tenemos que recuperar esas atenciones. Crispi, en segundo lugar, tenemos todo el impacto a las personas que se atienden en el hospital, el cual el informe del Servicio de Salud Metropolitano Occidente es muy claro. Hay riesgos de hongos para los pacientes que son pacientes respiratorios. También hay riesgos en términos de la contaminación acústica. Y todo eso es lo que lleva a postergar estas obras en el año 2015 y a decidir este momento que es tan duro para la salud del país para retomarla. Es una decisión que sinceramente no comprendemos y llamamos a retrotraer. Doctora Crispi, si ya se ha esperado 6 años, ¿por qué empezar a hacerlo en plena pandemia? Así absurdo, si no tiene por dónde entenderse. Si ya se esperó 6 años, el 2015 se paralizaron estas obras, ¿por qué no esperar que pasemos la pandemia del COVID, que salgamos de esta tercera, cuarta ola que podría haber venido en septiembre y que en el verano, por ejemplo, se empezaran a hacer estas obras? Pero para que todos entendamos el contexto, ¿por qué se dice que el Hospital Metropolitano perdería la mitad de su capacidad? ¿Por qué hay que cerrar o hay que sacar todas esas camas? ¿Qué significa este trabajo para poder mejorar la salida de los automóviles desde este mall hacia la Avenida Holanda? ¿En qué perjudica al hospital y por qué hay que cerrar esas áreas del hospital? Sí, el por qué se decide la mitad de una campaña de invierno, el iniciar estas obras, en realidad nosotros no tenemos ninguna explicación, creemos que es inexplicable, y ahí está la responsabilidad del Ministerio de Salud, que tiene la tarea, la función fundamental de velar por la salud de la población y tiene que cumplir ese rol en esta decisión.
con respecto a por qué se va a cerrar la mitad de las camas, es porque algunos pabellones van a tener que ser cerrados para hacer estas obras de construcción vial, en la cual se producen cierto polvo, se produce contaminación acústica, lo que hace que no se puedan pero utilizar no es que se vaya a intervenir más de la mitad de las camas del hospital. O sea, no es que vayan a intervenir la vereda o parte del hospital, a eso voy. Los trabajos son no en el terreno del hospital. Es en el perímetro del hospital y hace que parte del hospital no se pueda utilizar. O sea, está el nivel de contaminación acústica, de polvo que se va a levantar, que esas alas quedan inhabilitadas, pero no es que vayan a botar una pared del hospital, sino que es al lado. Yo entiendo que esto es parte queda inhabilitado esos pabellones por 5 meses. Claro, yo entiendo que esto es parte del megaproyecto que significa Costanera Center, que parte de la construcción de esta mole en la mitad de Providencia era precisamente asegurar accesos de salida y entrada de automóviles más expedito. Y en ese sentido es precisamente cuando se empieza a hacer este trabajo en Avenida Holanda para hacer la salida más expedita, que ahí generalmente se forma bastante atochamiento y le cuesta mucho a los autos salir desde el mall. ¿Pero qué gana el Hospital Metropolitano? ¿Qué tiene que ver el Hospital Metropolitano con tener una mole al frente? Nada. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. O sea, el impacto, paga los costos, pero acá no hay ningún beneficio para el hospital, no hay nada, po. O sea, solo tener que cerrar 5 meses pabellones paga los costos, y incluso todos los costos de mitigación, que significa hay ciertos pabellones que hay que poner, por ejemplo, doble vidrio o hacer una serie de reestructuración que está valorada en más de 17 millones. Nuestra información es que la tiene que pagar el hospital. Por lo que además de tener que reducir su capacidad a la mitad, está el costo de la mitigación que la tiene que costear hoy día la salud pública. ¿Cómo? Perdón, necesito entender bien esto. ¿Las obras de mitigación las paga el hospital? Claro, en vez de pagar lo que debería ser. Esa es la información que tenemos por parte... Pero están... Ya nada, el mundo al revés. Es que distinto sería si la empresa Cencosud dice, bueno, ¿saben qué? Entendemos perfecto en el periodo en que estamos. Hemos esperado 6 años, podemos esperar 7 o 8, que es lo que dicta la lógica y el sentido común. Pero abstraigámonos de la lógica y el sentido común. Entonces digamos ya, es que lo necesito al tiro para que me dé la recepción final y poder inaugurar los pisos que tengo cerrados hace 6 años. Ok, pero lo que se hace en los buenos vecinos es dialogar, es conversar. Tú te juntas con el director del Hospital Metropolitano y le dices, ¿sabes qué? Estos 17 millones que son parte de la mitigación corren por nuestra cuenta, porque es por nosotros que ustedes van a tener que dejar de atender, y además también se le hace un cierto cariño, no sé, alguna donación, algo, por todos los malos ratos y por todos los pacientes que van a dejar de atenderse durante 5 meses, pues, Yana. Aquí están involucrados los intereses de las constructoras y esto es una regulación que tendría que hacer el MOP y el Ministerio de Medio Ambiente. Lo que dice la empresa es que ellos tienen que cumplir plazos perentorios, pero esos plazos perentorios los pone la autoridad y así como los pone, los puede quitar, los puede flexibilizar. Y además que estamos en pandemia y esos plazos tan fijos con pandemia se pueden flexibilizar, se pueden llegar a un acuerdo. Hay un estado de excepción. Exacto. O sea, el Estado tiene las facultades de intervenir en cualquier ámbito de la empresa privada. No lo ha querido hacer. ¿Por qué no lo hace? Porque aquí hay intereses económicos y hay un sector de las industrias que son las regalonas. La construcción ha sido favorecida permanente, sistemática y constantemente por el Estado durante la pandemia. Es el único sector productivo que ha tenido la posibilidad de trabajar y de mantener sus labores en plenas cuarentenas. Y ahora esto solamente no tiene otra explicación que el poder del dinero, porque efectivamente la empresa dice, tenemos la obligación de hacer estas mitigaciones, pero esas obras de mitigación que son reponer el flujo vehicular también lo favorecen. Claro. Significa un mayor y mejor acceso de la gente al mall, no significa un beneficio a la ciudadanía. La ciudadanía puede ir por otro lado. De hecho, desmotivar el uso del automóvil es una buena medida, una política pública que se está tomando en todas partes, así que si se ralentiza, bienvenido para que la gente no ande en auto y tome además que históricamente en esa intersección, en ese eje, siempre ha sido un colapso, antes incluso del Costanera Center. Así que bueno, Cencosud, quien está a cargo de este mall, nos hizo llegar un comunicado de prensa. Me gustaría saber su opinión, doctora Crispi, que dice: Cencosud está obligado a iniciar ciertas obras de mitigación viales en la calle Holanda, entre Nueva Providencia y Vitacura, obras que no involucran construcción de estacionamientos, sino que están destinadas a aminorar la congestión vehicular del sector. Las que son exigidas por el estudio de impacto sobre el sistema de
transporte urbano y respecto de las cuales se ha comprometido su ejecución en un plazo determinado. Su inejecución implicaría incumplir las obligaciones asumidas por la autoridad. En consideración a la situación sanitaria que vive el país, desde el mes de octubre del 2020, Cencosud ha estado en contacto con la dirección del Hospital Metropolitano, la cual realizó una serie de requerimientos que fueron acogidos por la compañía. Sin embargo, respecto de las medidas específicas adoptadas por el hospital, Cencosud no ha tenido injerencia alguna ni tomó conocimiento previo de las mismas. En atención a lo anterior, Cencosud se mantiene disponible para seguir colaborando con las autoridades competentes. ¿Qué le parece a usted, doctora, la declaración de la empresa? Yo quiero decirle a la empresa que esa infraestructura hospitalaria es previa a la construcción del Costanera Center. Era el hospital Por lo militar. que hoy día se tienen que hacer responsables que en la mitad de una pandemia están disminuyendo la capacidad hospitalaria de un hospital público a la mitad. Esa es una responsabilidad de Cencosud y si están disponibles a hacerse cargo, tienen que hablar con las autoridades, llegar a un acuerdo con el Ministerio de Salud y asegurarse que su obra de construcción no disminuya la capacidad hospitalaria del país. Es que aquí da la impresión de que la autoridad a la que hace alusión Cencosud, la autoridad con la que se comprometió a hacer esta obra de mitigación, debiese ser la primera en levantar la mano y decir, ok, ¿sabes qué hace Cencosud? Espérate un año, o que el hospital te diga cuándo. No existe tal obligación en una pandemia, con un hospital que es piedra angular en la región metropolitana del cuidado del COVID. Tú no puedes inhabilitarlo un 44%. ¿De qué estamos hablando? No, y con la cantidad de atenciones que están pendientes, operaciones, no cirugías que están paradas. O sea, ser. cerrar 5 meses pabellones es absurdo, si no tienen lógica ninguna. Por eso yo sé y Pero confío en la actuación del buen vecino. Yo creo que acá hay que ser buen vecino. Claro, Yo claro. sé, llegó después que el hospital. llegaste Por lo después. tanto, Hay que ser como buen llegaste vecino después, y buen vamos chileno. a conversar, Y buen te buen vas ser a humano. acercar, vas a ser una buena persona, no como otros, vas a ser una buena persona, se van a acercar y van a llegar a un acuerdo. Hay mejores momentos, poder hacer estos trabajos en enero y febrero cuando un porcentaje importante de la población se toma vacaciones y especialmente en donde esperemos los casos de COVID sigan bajando aún más. Pregunta, la empresa en el comunicado dice, tal como lo leíste Julita, que fueron acogidos los requerimientos del hospital. ¿Cuáles? ¿O es mentira? Doctora. Entiendo que el equipo directivo no ha recibido ese compromiso por parte de la empresa, pero en cualquier caso estamos en el peor escenario, en el cual durante el mes de septiembre efectivamente las camas se van a reducir a la mitad, por lo que creo que no hay justificación en ese comunicado de las acciones que efectivamente van a pasar y de las cuales la empresa se tiene que hacer cargo. Lo que pasa es que ahí lo que hace la empresa a través de este comunicado es tirarle la pelota a la dirección del hospital, porque dice que respecto a las medidas específicas adoptadas por el hospital, de bajar en un 44% la reducción de camas, de cerrar estos pabellones durante 5 meses, Cencosud no ha tenido ninguna injerencia ni tomó conocimiento previo de las mismas. En el fondo, ellos aparentemente habrían tenido un cierto acercamiento con la directiva, pero no estaban al tanto de esta situación, de lo que iba a perjudicar, supuestamente, según lo que dice el comunicado, a el hospital estas obras de mitigación. No es un negocio administrar el hospital. Estamos Pero se claros. acogen las demandas. Sí, pero y el el hospital hospital sí, dice que pero eso... la dirección del hospital no tomó la decisión de disminuir las camas. Es algo que sucede por las obras y Claro. no es una Claro. decisión de la dirección, Claro. por lo que hoy día la responsabilidad creo que está en el Ministerio de Salud, está en Cencosud y tenemos que hacer conversar a los actores porque Exacto. no es aceptable que ocurra esa reducción. Esto, Sí, es que además, si no me equivoco, Yasna, estas obras de mitigación las necesitan urgentemente para abrir los pisos que no tienen abierto en el Costanera Center. Sí, y además, como te digo, hay 2 negocios ahí involucrados. Cencosud, que necesita ampliar su cobertura, sus espacios, es decir, la posibilidad de sacarle más beneficio económico a la capacidad instalada, los pisos que tú dices, pero también la constructora que está implementando estas obras. Si esa constructora cobra por esa obra. Claro. Entonces hay 2 poderosos intereses económicos y en el caso de Cencosud, o sea, la cantidad de veces que hemos tenido que mandar móviles a ese mall porque violan las medidas sanitarias, no hay control, no se respeta el aforo, los abren en momentos de absoluta emergencia de la Sí, pero eso pandemia. lo han abierto todos los malls, no solo ese.
Eso, ojo, que hay que ser justos también, que cuando abren los malls los abren a todos, no solamente a este. Sí, pero Actualmente yo creo que Cencosud tiene interés en todos los malls prácticamente. no en todos. Una cosa es Acuérdate que tener tienda y Cencosud otra es cosa es Jumbo. ser dueña del mall. En este caso es dueño del mall además, y por eso está el interés de poder arrendar todas esas oficinas hacia arriba, y para poder hacer eso necesitáis la recepción final de la municipalidad. Y la recepción final viene con ¿Dónde todas estas está? mitigaciones. ¿Dónde está la alcaldesa? ¿Dónde está el ministro de Obras Públicas? ¿Dónde está el ministro de Salud? Es que claro, si es que además estamos en estado de excepción, es ahora cuando el ministro París tiene que golpear la mesa y decir, a ver, lo que le haya dicho el ministro de Obras Públicas, lo que le haya dicho el ministro de Medio Ambiente, no, de verdad, aquí no va. Aquí lo que corresponde es, sobre todo teniendo los antecedentes de lo que podría pasar después del 18 de septiembre de una nueva ola. Ojalá que no tengamos que lamentar la falta de esas camas si es que esto sigue adelante tal como está. Lo que pasa es que el Costanera Center es un edificio que todavía no se paga. Claro. Es una inversión que no está dando. ¿Por qué? Porque no está habilitado al 100%. ¿Qué se necesita? Esa obra de mitigación. Para poder abrir todo el estacionamiento